Estás escuchando Pensar, Sentir y Crecer podcast. Sean todos bienvenidos a su podcast Pensar, Sentir y Crecer, donde tocaremos temas de salud, psicología, bienestar y tecnología, una producción original de Irene App. Mi nombre es León Elizábal y seré su host durante este programa. Y en ese momento nos acompaña como invitada la licenciada en psicología Irene Delgado Vargas. ¿Cómo se encuentra, Irene? Muy bien, aquí estamos participando en el Día Mundial de la Salud Mental en Niños y Adolescentes. Así es, este 23 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental en Niños y Adolescentes. Y aquí tenemos a esta invitada de lujo, a quien agradecemos su participación. Y Irene, ¿qué te parece si vamos a escuchar un audio que nos envía uno de nuestros seguidores respecto a este tema? Excelente. Buenas tardes. Pues yo preguntaría cuál es la importancia de la salud mental en niños y adolescentes y qué especialista es el que la trata esta, estas temáticas. Mira, regularmente en los niños y en los adolescentes, los primeros que se dan cuenta de que hay una situación problema son los maestros. Son los maestros en las escuelas que empiezan a darse cuenta de que hay un problema, sobre todo que no están poniendo atención en sus clases o que no están haciendo sus trabajos o que están disminuyendo sus calificaciones, ¿no? Entonces, pues ahí están los psicólogos escolares que refieren a que vayan a consulta con un psicólogo clínico y el psicólogo clínico es el que determina si hay que buscar a un psiquiatra que es especialista en niños y adolescentes, que se llaman paidopsiquiatras. Entonces, también puede ser un neurólogo, o sea, es dependiendo del padecimiento, dependiendo de lo que se encuentre de los síntomas que presenta el niño, de las conductas que presenta el niño, es lo que nosotros tenemos que valorar para ver a quién lo vamos a referir, a qué especialista, ¿no? No. Eso es muy importante. Ok, aquí algo que me llama la atención que menciona es de cómo también los maestros ayudan a identificar cuando hay un problema, porque quizá como padres de familia que vemos a los niños todo el tiempo, no notamos o ya volvemos normales ciertas conductas que a lo mejor nos están afectando. Lo que pasa es que nuestros niños pasan mucho tiempo en la escuela y se les piden tareas muy específicas, donde se requiere que se enfoquen en cierta tarea, en cierta actividad donde se requiere atención, concentración, memoria. Entonces, cuando o que necesitan los maestros que tomen decisiones, o sea, situaciones que requieren, de funciones de planeación, y donde los maestros están dándose cuenta que hay un deterioro, ¿no? Ujú. Entonces, ahí el maestro, pues, empieza a observar que no son que a lo mejor su alumno no era así, y están viendo esos cambios en la conducta, eh, y en su desempeño, sobre todo. Entonces, están viendo, a ver, hace meses no era así, ahora lo estamos viendo más aislado, lo estamos viendo más callado, o lo estamos viendo con una conducta más agresiva, o lo estamos viendo más irritable o más triste. Ujú. Entonces, eh, como son muchas horas las que pasan ahí, el maestro comunica eso a los padres. Y los padres, obviamente, empiezan a asociar con conductas que ellos también han visto en casa. Entonces, Ok. cuando hace esa triangulación, pues ya, es necesario hacer la referencia. Ok. Y Irene, ¿cuáles son los padecimientos o problemas de conducta más comunes por los cuales
canalizan a los niños o a los adolescentes a terapia? Mira, los padecimientos más comunes en niños y adolescentes eh, son la depresión, la ansiedad, y dentro de la ansiedad podemos incluir los trastornos de ansiedad generalizado, los trastornos de ansiedad social, las fobias, los trastornos obsesivos compulsivos. También entran trastornos del comportamiento, como los negativistas desafiantes, los disruptivos, que son los trastornos de conducta. También entran los del neurodesarrollo, como los de déficit de atención, con hiperactividad, impulsividad, el autismo. También entran los trastornos de la conducta alimentaria, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa. También entran los atracones alimentarios, el consumo de sustancias, sobre todo en los adolescentes, el alcohol, el tabaco, las drogas. Y también empezamos a ver ya situaciones más graves, como que las conductas autolesivas y las ideas suicidas o los intentos. Entonces, esto sí ya es muy grave y se necesita atención inmediata, no debemos esperar. Aquí sí tenemos que actuar de inmediato y referir a personal calificado, a profesionales de la salud mental. Y vemos que es una lista muy grande de padecimientos o situaciones que podrían llegar a presentar nuestros hijos, y quizá alguna de las personas que nos está escuchando, pues, puede decir, pues, o estar abrumado de tantas cosas, pero no se trata de crear alarma, sino se trata de prestar atención. Es muy importante comentar que aquí la importancia de evaluar y de atender a los niños y adolescentes es precisamente la detección temprana, porque la mayoría de los trastornos y de las enfermedades eh, se presentan regularmente a los 14 años o antes de los 14 años. Entonces, el tener un diagnóstico oportuno va a hacer que el pronóstico sea muchísimo mejor y podemos evitar muchísimas situaciones de riesgo. Por ejemplo, ¿usted recomienda que un padre de familia que ve que por ejemplo, su hija adolescente de 13, 14 años de repente empieza a aislarse mucho de la convivencia, que empieza a pasar mucho tiempo en su habitación, que pasa demasiado tiempo en las redes sociales, en el teléfono? ¿Esta podría ser unas conductas de alarma? Sí, mira, eh, cuando el padre observe cambios de conducta importantes, cuando vea que empieza a haber problemas en la escuela, cuando empiece a notar que hay situaciones que su hijo empieza a hacer y que no hacía, empieza a prender alarmas. O sea, siempre tenemos que preguntarnos qué está sucediendo. O sea, la conducta es una de las cosas que primero van a manifestar nuestros niños y adolescentes, porque el niño y el adolescente es muy difícil que exprese con palabras: me siento triste, me siento enojado, ellos lo van a manifestar con conductas, con acciones. O sea, y nosotros tenemos que estar atentos a eso, porque el ponerlo en palabras para ellos se les va a dificultar muchísimo. Aquí un primer acercamiento de los padres ante estas situaciones que aparecen, pues, sería el utilizar la observación, el prestar atención realmente de qué están haciendo nuestros hijos. Sí, miren, y sobre todo tenemos que pensar, a ver, qué situaciones difíciles podemos haber estado viviendo en la familia. Si hay mudanzas, si hay separaciones de los padres, si hay divorcios, si existe
pérdida de empleo, si hay cambios repentinos, accidentes, algo tan que muchas veces los papás, minimizan, por ejemplo, que la mascota de la familia falleció. Muchas veces piensan que eso no es importante, pero a un niño, a un adolescente, eh, le afecta muchísimo la pérdida de la mascota. Entonces, cualquier cambio que se presente al interior de la familia, o un amigo, el cambio de escuela, el cambio de grupo, o sea, son situaciones que a los niños, a los adolescentes les afecta muchísimo. Por ejemplo, a los niños el cambio de la primaria a la secundaria les afecta muchísimo. De la secundaria a la prepa les afecta muchísimo. O sea, los cambios les afectan. Para el niño, el adolescente le es difícil adaptarse a situaciones nuevas. Okey, aquí estamos también hablando de factores, situacionales, psicosociales, socioeconómicas que impactan en la salud de los niños. Y mi pregunta aquí, Irene, es si también hay un factor genético que influye en lo que vendría siendo los padecimientos o que influye en la salud mental de los menores. Claro que sí, por supuesto. O sea, tenemos que ver si en nuestra familia, tanto en la familia del papá como en la familia de la mamá, ha habido antecedentes de ansiedad, de depresión, si ha habido antecedentes de otras situaciones emocionales, mentales. Es un porcentaje alto del 30, 50% de que nuestros hijos lo padezcan. Eso es importante hacerlo notar. Entonces, tenemos que hacer una revisión y, y eso súmalo a los cambios que se pueden generar por la cuestión económica, por la cuestión social, por la cuestión escolar, cuando los niños están en exámenes, cuando nuestros adolescentes tienen una ruptura de noviazgo, o sea, hay muchas cosas que nos afectan. Okey. Y, por ejemplo, ya una vez que identificamos que hay algo que está ocurriendo en nuestros hijos, ya que identificamos que hay ciertas situaciones que ya nos agradan tanto como padres o cuidadores, y tomamos la decisión de acudir a terapia, ¿cómo abordamos eso con el menor? Porque también hay una resistencia en esa edad, en edades tempranas y mucho más en la adolescencia, hacia cuestionar su estado de salud mental. Bueno, ahí entramos en los estigmas. Ahí entramos en los estigmas donde está demasiado estigmatizado la cuestión de que si yo llevo a mi hijo con un psicólogo o con un psiquiatra, está loco. Y donde si yo como papá me dicen que mi hijo tiene un problema de salud mental, yo tengo la culpa como papá. Entonces, ¿qué dice el papá? No quiero llevar a mi hijo con el psicólogo, con el psiquiatra, porque yo voy a tener la culpa de que mi hijo tenga un problema. Entonces, aquí la situación es que nos falta educación emocional. O sea, tenemos que entender que es muy importante, es muy importante la salud mental. No debemos minimizar las emociones de nuestros hijos, la tristeza, el enojo. No debemos minimizar la ansiedad, el que se preocupan, a lo mejor no en la no en igual medida, porque muchas veces, ¿qué decimos los papás? Es que yo no sé de qué te preocupas, tú no pagas el agua, tú no pagas la luz, tú no pagas la renta. O sea, es lo primero que le decimos a nuestros hijos. Las preocupaciones de nuestros hijos son de acuerdo a la edad de nuestros hijos. Tienen muchas preocupaciones, pero son de acuerdo a su edad, y no por eso son menos importantes. Entonces, es muy importante que entendamos los adultos que los niños sienten miedo y que ese miedo puede ser un problema porque ya es un miedo irracional y puede ser ya un problema
que sea tan irracional que sea un trastorno y que le esté ocasionando un serio problema de salud mental que pueda ocasionarle problemas para comer, para dormir, para descansar, para simplemente para sentirse cansado, fatigado, o sea, no estar disfrutando la vida. Eso es muy grave. Que un niño no pueda sentir alegría y bienestar es grave. Entonces tenemos que buscar romper los estigmas. Ok. Em, si nosotros como padres aceptamos el de que algo está ocurriendo, ¿cómo lo abordo con mi hijo? O sea, ¿cómo le hago saber que estoy consciente y que quiero ayudarlo? Ya sea llevándolo con un profesional de la salud o simplemente para que sepa que hay una apertura de parte de sus padres hacia lo que él esté pasando. Sí, mira, yo creo que lo más importante es que nuestro hijo entienda que nosotros lo amamos y que entendemos que no se está sintiendo bien y lo que queremos es ayudar. Y que lo vamos a llevar con una persona que le va a ayudar. En este caso va a ser un psicólogo, que sería como la primera puerta. Llevarlo con un psicólogo y el psicólogo le va a explicar en qué consiste todo eso que él siente y de qué manera puede empezar a gestionar sus emociones. Dependiendo de la intensidad y de la frecuencia de esos síntomas, pues ya el psicólogo va a considerar si es necesario derivarlo con un psiquiatra. Pero el primer paso es hablar con el niño al nivel del niño y explicarle, obviamente, que lo único que queremos es ayudarlo. Creo que esta charla que hemos tenido con la licenciada Irene, pues ha sido de mucha importancia para prestar atención a los cambios y conductas de nuestros hijos. Hay que recordar que la salud mental en niños y adolescentes no puede seguir siendo un tema pendiente, un tabú o una preocupación solamente cuando ya es urgente. Los jóvenes no siempre dicen lo que sienten, pero lo demuestran en el cuerpo, en la conducta, en el silencio, en la mirada. Y no es que estén exagerando ni buscando atención, ni pasando por una etapa normal que pasará. Lo que sienten es real. Y muchas veces necesitan algo más que paciencia. Necesitan comprensión, guía y ayuda profesional. Si eres madre, padre, docente, terapeuta o simplemente alguien que tiene un niño cerca, escucha, observa y valida. Porque un adolescente escuchado a tiempo es un adulto que no tiene que sanar todo lo que pudo decir. Y le agradezco mucho, psicóloga Irene, por estar aquí. Muchas Me gustaría gracias. invitarla para el próximo programa que Muchas gracias. estaremos abordando temas sobre la bipolaridad. Ah, excelente. Y para todas aquellas personas que quieren dejar sus preguntas, dudas o comentarios, recuerda que el próximo episodio es sobre bipolaridad. Puedes dejarlas en la caja de comentarios o directamente en nuestras redes sociales que se estarán colocando en la descripción de este capítulo. Gracias por llegar hasta aquí. Si este episodio te hizo pensar en alguien, compártelo. Quizá lo que hoy escuchaste puede ser lo que alguien más necesita oír. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces, cuidemos lo que más importa: la mente, el corazón y la familia.